Así es, vamos a ir con Moisés Inostroza. No sé si sigue todavía, pero ha sido bien larga esta audiencia con muchos detalles, mucha pelea, sobre todo con un teléfono que le fue incautado al ex subsecretario. Cuéntanos un poco el resumen de todo esto. ¿Qué tal, Mónica? Iván, muy buenas tardes. Desde el séptimo juzgado de garantía les contamos todos los detalles de esta audiencia de cautela de garantías y tal como tú mencionas, Mónica, con muchos puntos debatibles, puntos de cuestionamiento entre la defensa del ex subsecretario Manuel Monsalve y el fiscal Javier Armendáriz. Todo esto escuchado, ¿cierto?, por el magistrado Ponciano Sayés, quien ha determinado ya algunos puntos de discordia, como les habíamos mencionado, respecto a los argumentos que hemos escuchado, comenzando justamente con esto que se dio a conocer durante estos últimos días. Esta audiencia de cautela de garantías es solicitada por la defensa del ex subsecretario Manuel Monsalve por algunos argumentos claves. El primero es que no tenían en su poder la carpeta investigativa, y esto es sumamente relevante para poder diseñar la estrategia tanto legal en la defensa de Manuel Monsalve como también comunicacional, por los distintos hechos que han ocurrido en términos comunicacionales, justamente no solamente por parte de la defensa, no solamente por la parte querellante, sino que incluso por parte del gobierno. Es importante que la defensa, en palabras de la defensora de Manuel Monsalve, María Inés Horvitz, tenga estos antecedentes de la carpeta investigativa, y es por lo mismo que se solicita esta audiencia de cautela de garantías. En ese mismo sentido, en esta audiencia de cautela de garantías, al comienzo de esta, pasada a las 9 de la mañana, a las 9:15 aproximadamente, es que la defensa comienza exponiendo, diciendo que ellos no tienen los antecedentes que se le imputan como delitos al ex subsecretario Manuel Monsalve. Y es en ese sentido que, bueno, hasta este momento todavía continúa el desarrollo de esta audiencia de cautela de garantías con estos antecedentes, pero luego comienzan punto por punto a establecer algunas diligencias que había solicitado el Ministerio Público. Ellos, la defensa, dicen que estaban en conocimiento de estos antecedentes, el ex subsecretario también estaba en conocimiento de estos antecedentes, pero lo que no tenían es la solicitud propiamente tal de pedir estos antecedentes, como por ejemplo diligencias relacionadas con el hisopado bucal que se le hace a Manuel Monsalve, el registro de la habitación después de semanas de ocurrido el hecho de esta presunta violación en la habitación del Hotel Panamericano. Es que van a hacer un registro a la habitación de este hotel. Además, el levantamiento de los elementos claves de la habitación, elementos mobiliarios, según señala la defensa, la entrega de ropas del imputado, y acá, muy importante, el punto que señalan ahora, una declaración del imputado Manuel Monsalve al fiscal Javier Armendáriz. Esto fue de sumo cuestionamiento porque se había especificado por parte incluso de la misma defensa, de la que está liderando esta defensa, estamos hablando de María Inés Horvitz, que no se había tomado una declaración formal de Manuel Monsalve con el fiscal Javier Armendáriz, que está llevando la causa. Esto, al momento en que toma la palabra Javier Armendáriz, fue inmediatamente rebatido por el fiscal, dado que no se considera una declaración oficial por parte del fiscal, y esto lo asume también el magistrado. Dice que en el momento en que estaban haciendo el registro de esta habitación, es el mismo ex subsecretario que se acerca a Javier Armendáriz y le dice: fiscal, quiero declarar determinados asuntos, particularmente yo no me acuerdo de lo que ocurrió aquel día 22 de septiembre, en momentos en que llega a la habitación con la víctima, ¿cierto? Ahí, según lo que se establece por parte de la Fiscalía, y que, como les mencionábamos, le da la razón justamente el magistrado a el Ministerio Público, el fiscal dice expresamente que tú tiene que detener en ese momento a el ex subsecretario Manuel Monsalve, le dice que tiene derechos y deberes que cumplir, todo esto presente con la policía, ahí en momentos en que están registrando justamente la habitación del hotel, y le dice: usted tiene derechos y deberes que cumplir, por lo tanto no es prudente que usted siga hablando en estos momentos. Por lo tanto, esta declaración que en la estrategia de la defensa lo intentan hacer pasar como una declaración oficial, es desacreditado. No es una declaración oficial, y es el fiscal Armendáriz quien en sus propias palabras dice que esto se trató de escuetas palabras en momentos en que se estaba desarrollando esta situación. Continuando justamente con los puntos que anteriormente les mencionábamos, los teléfonos celulares también han sido de suma importancia en esta audiencia de cautela de garantías. ¿Por qué? Se habló de 4 teléfonos en un comienzo, incluso previo a esta audiencia de cautela de garantías, pero finalmente son 3 teléfonos los que están en cuestionamiento.
cuestionamiento. El primer teléfono lo entrega, es el teléfono personal, por así decirlo, del ex subsecretario. Se mencionó en algún momento que lo entregó voluntariamente, pero según lo que ha acreditado la Fiscalía es que todos estos teléfonos incautados tenían un registro de incautación propiamente tal. Es por eso que este primer teléfono que entrega el 15 de octubre, el ex subsecretario, más bien digo, Manuel Monsalve, lo entrega bajo esta incautación. Pero el día siguiente, el 16 de octubre, el ex subsecretario se compra otro teléfono y ese teléfono lo tenía establecido solamente para conversaciones especiales con sus abogados. Pero después se dio a conocer que existe un tercer teléfono y con esta orden de incautación solicitada por el Ministerio Público a las policías llegan hasta la vivienda de uno de los abogados de Manuel Monsalve. Estamos hablando de Cristian Arias. Aquí, en esta audiencia, se relató que el abogado hizo pasar a los policías hasta el living de su casa y le entregó uno de los otros dos teléfonos de los cuales estamos hablando. Ese teléfono se entregó a la policía y la policía, cuando llega con esta evidencia, ¿cierto?, hasta el Ministerio Público, se percatan de que estaba este otro teléfono que había comprado el día siguiente al momento en que entrega el primer teléfono. Es por lo mismo que se tienen que devolver a la vivienda del abogado a solicitar este tercer teléfono, entre comillas, ¿cierto? Y este fue un punto de cuestionamiento también por parte de la defensa, porque supuestamente, según la defensa, lo que intentaron establecer es que este tercer teléfono, más bien el teléfono que compró al día después de haber entregado el primer teléfono, ¿cierto?, sí, no estaba dentro de esta orden de incautación. Sin embargo, también es refutado por el magistrado, porque él dice que en esta orden de incautación habla de teléfonos de manera plural. La defensa intentó inhabilitar al magistrado por este argumento, dado que el magistrado no tenía como antecedente, ¿cierto?, o como una legalidad, por así decirlo, la incautación de estos tres teléfonos, lo cual también fue desacreditado tanto por la Fiscalía como por el Ministerio Público. Pasando a escuchar lo que se ha hablado durante esta mañana, Mónica, Iván, tenemos algunas declaraciones de la Fiscalía respecto justamente a los hechos relacionados con la declaración del ex subsecretario Manuel Monsalve que le relatábamos al fiscal Javier Armendáriz y también la incautación de estos tres teléfonos celulares. Pasemos a escuchar esta primera declaración. Y hasta donde sabemos, el imputado no comunicó esta situación a nadie en términos oficiales, en razón de su cargo. Estoy hablando, a lo mejor lo habló con sus incoítos, pero no lo hizo. Lo hizo 3 semanas después. Y 3 semanas después se empezó a preocupar de qué es lo que pasó, por qué tengo esta memoria borrada y sobre todo qué es lo que ocurrió intertanto. ¿Sufrí algún tipo de atentado? ¿Me clonaron el teléfono? ¿Tengo algún dispositivo para obtener información? ¿Fui objeto de alguna suerte de secuestro? Pero esa preocupación le viene 3 semanas después, casi 3 semanas después. Antes no. Su señoría, creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino lo que obedece es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado. Bueno, vamos a aclarar una situación. La declaración que acabamos de escuchar del fiscal Javier Armendáriz tiene relación con otra situación que se expuso durante esta jornada y que también ha sido bastante bullada, bastante noticiosa, porque en el relato de la Fiscalía se da a conocer en qué momentos en que el ex subsecretario empieza a conocer sobre esta denuncia, antes de que ingresara como querella propiamente tal, el mismo ex subsecretario, en su cargo de subsecretario del Interior, le solicita a la Policía de Investigaciones que vaya a la casa de la víctima a recabar antecedentes, a recabar el relato de la víctima. Es por eso que el fiscal Armendáriz relata expresamente que el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro de las diligencias pedidas ordenadas por parte del imputado. Y aquí estamos hablando de nuevo de un posible atentado a la investigación por parte del imputado. Y es por lo mismo también que este es un argumento que el magistrado encuentra válido en el sentido de decir que están haciendo engorrosa, ¿cierto?, la investigación. Y el mismo fiscal dice que la PDI se acerca al departamento de la víctima por orden del ex subsecretario Manuel Monsalve. Y el imputado, incluso el ex subsecretario, le señaló a la PDI que él pidió que se acercaran a la víctima, y es por eso que él relata que después de 3 semanas viene, ¿cierto?, a decir que tiene la memoria borrada, entre comillas, y esto no obedece a una situación de esa naturaleza, menos en el cargo que ostentaba el señor Monsalve. Y es por eso que el cierto magistrado que está observando, ¿cierto?, esta audiencia de cautela de garantías dice que existen elementos suficientes para poder establecer que la investigación
pudo haber sido alterada. Lo tenemos en declaración también por parte del magistrado, pasemos a escucharlo. Todas estas situaciones, todo este contexto, da cuenta de que para el Ministerio Público evidentemente que existen, digamos, serios indicios de que desde ya, digamos, ya hay un conocimiento de que hay elementos suficientes para entender que la investigación pudiera haber sido alterada en términos de sus inicios, o que al menos hay un conocimiento anterior al propio Ministerio Público respecto de determinadas situaciones de la investigación. Y eventualmente, cuestión que también, digamos, es relevante y que probablemente, como suele ocurrir cuando hay causas importantes o causas que impactan, digamos, de manera fuerte en la opinión pública, es relevante también el hecho de que las policías acaten instrucciones directas del Ejecutivo, en este caso, o de un miembro del Ejecutivo en este caso, cuando en definitiva son policías cuya función es la investigación de delitos. Esa es la única función que tiene la Policía de Investigaciones de Chile, a diferencia de Carabineros, que por definición tiene también como funciones el resguardo del orden público. Los teléfonos celulares. Le relatábamos, Mónica Iván, que han sido de suma importancia en medio de esta audiencia de cautela de garantías, principalmente por lo que ha intentado establecer la defensa. ¿Hubo o no ilegalidad al momento de incautar estos teléfonos celulares? Intenta levantar esta hipótesis la defensa en el sentido de que, como les mencionábamos, un teléfono fue entregado, entre comillas, como lo mencionan ellos, voluntariamente por el ex subsecretario Manuel Monsalve. Esto es el 15 de octubre, sería su teléfono personal, el que usaba normalmente para comunicarse con distintas personas, entendemos incluso en el entorno político, en el entorno, ¿cierto?, de su cargo de subsecretario del Interior. Cuando él entrega este teléfono el 15 de octubre, al día siguiente se compra otro teléfono el 16 de octubre para comunicarse expresamente con sus abogados. Este teléfono es de cuestionamiento por parte de la defensa porque es el teléfono que van a buscar a la casa del abogado de Manuel Monsalve. Estamos hablando de Cristian Arias. Y un tercer teléfono que van a buscar en otra instancia, pero en el mismo día, sin conocer que existía este tercer teléfono por parte de la policía. Sin embargo, esto, como les mencionábamos anteriormente, la defensa ha intentado sostener que esta incautación se ha realizado de manera ilegal y por lo mismo solicitaron al magistrado que se inhabilitara por esta situación, algo que fue desestimado porque ellos explican que en la incautación, en la orden de incautación por parte del Ministerio Público se habla de teléfonos en particular. Los teléfonos son los que deben ser incautados. Esto fue lo que habló la defensa durante esta mañana respecto a este tema puntualmente. Pasemos a revisarlo. No es una persona que tiene un celular y se lo están incautando, es una persona que claramente se ejecutó la medida cuando se hizo en la primera y en la segunda diligencia, donde entregó lo que tiene que entregar, que es el teléfono relacionado con los hechos, materia de investigación. Era gente que estaba de la Brigada de Delitos Sexuales. Entonces, esta resolución puede estar contaminada, y nuevamente no es nada personal, ni estoy reviviéndola, puede estar contaminada porque en esta audiencia se plantea un tema de supuestos, las actividades previas a la denuncia, ¿no es cierto? Pero lo que estaba investigando la Brisexma no puede ser sino un delito contra la autodeterminación sexual ocurrido mucho tiempo atrás, no cuando ya el señor Monsalve tenía que comunicarse con su entorno, con su abogado y con lo que es normal que ocurre cuando pasa esto, los que le están dando la despedida.